Saludos y bienvenidos al primer episodio de Ecos de la Historia. El día de hoy les tenemos preparado un tema lleno de ocultismo, especulación y un sinfín de desinformación. Como siempre, me acompañan mis queridos colaboradores Antonio y Cernunos, junto a su servidor. ¿Cómo están, chicos? Bien, bastante bien. Bien, bastante bien. Bueno, pues como ya vieron en el título, hoy nos toca hablar sobre los tratados de Bucareli. Así que arranquemos una vez. Durante la historia contemporánea de México ha existido múltiples rumores y teorías conspirativas alrededor de ciertos acuerdos internacionales entre México y Estados Unidos. Bueno, me pregunto quién más, ¿no? Mejor conocido como los tratados de Bucareli. Y gracias a la desinformación de múltiples plataformas, las cuales no voy a mencionar, pero ustedes ya sabrán cuáles serán. Olive. Mitófago, es de que en el inconsciente colectivo se ha creado múltiples mitos que rayan desde lo más absurdo hasta incluso conspiraciones de nuevo orden mundial. Cabe aclarar que para empezar, todos los artículos firmados en los tratados de Bucareli fueron sacados directamente del diario oficial de la Federación, así que no digan mamadas después de que no, fíjate de que un amigo del gobierno me los dio. No, fueron publicados el mismo día que salieron. No, es que tú no sabes. Sí, o sea, es que yo fui a la embajada y ahí tienen los tratados originales. Sí, tomen nota de esto porque va a ser importante a futuro. En el cual está sublevado y supervisado por la Secretaría de Gobernación y que los mismos tratados se hicieron públicos en dicho periodo de la época. O sea, no fueron publicados en apenas hace como 2 años, o sea, fue publicado el mismo año. Por lo que... secretos. Sí, secretos no son, entonces. Por lo que las teorías que son tratados súper secretos no tienen ninguna validez. Aclaro esto porque todas las conspiraciones que vamos a hablar a continuación surgen precisamente del secretismo. Primero les voy a explicar en qué consisten estos tratados y en qué contexto se dieron. Nos vamos a remontar a 1923, en el cual México estaba teniendo por primera vez en años de luchas internas un periodo de reorganización política y el principio del fin de las luchas armadas entre caudillos que se intentaban imponer unos a otros. Todo esto después del asesinato de Venustiano Carranza por parte de no sabemos quién y la posterior toma de poder del presidente Álvaro Obregón, que sería igual asesinado por no sabemos quién. Para no entrar tanto en contexto de la revolución, porque eso sería un tema para otra ocasión, vamos a limitarnos a decir que el gobierno de Álvaro Obregón se encontraba con bastantes inestabilidades y por ende falta de reconocimiento a nivel internacional, siendo el país más importante evidentemente el vecino del norte, Estados Unidos. Cabe aclarar que la falta de reconocimiento de Estados Unidos no fue sorpresa, obviamente, puesto que en la Constitución redactada por Carranza en el 17 pusieron bastantes artículos los cuales entraban en cierto conflicto con los estadounidenses, quienes tenían cierto pavor de que en México empezaran a converger tendencias socialistas como había sucedido en Europa Oriental con la Unión Soviética. Entonces, en resumen político, tenemos un gobierno que tenía la principal prioridad de ser reconocido internacionalmente por parte de Estados Unidos y a su vez este último buscaba poner en la mesa de discusión múltiples asuntos que partían principalmente de la propiedad petrolera en suelo mexicano, así como la reanudación de la deuda externa y por último un pago de compensación por los daños durante las luchas revolucionarias. Qué raro, ¿no? Estados Unidos buscando petróleo. Nada del otro mundo, nada que haya pasado actualmente en ningún país. No, es que no es sorpresa de que un país tiene petróleo y de repente llega a Estados Unidos. ¿Es para mí? No, es que tú lo sabes, es que ellos quieren ayudar, siempre ha sido ese su objetivo. Sí, lo dijo Biden, la convicción de Estados Unidos es construir estados democráticos. No, ¿verdad? Dijo que no. Bueno, ya no. Bueno, pues ya no sabemos en qué consiste. Si ya no hay democracia, pues ya. Bueno, continuando con historia, entre el 14 de mayo y 15 de agosto del año 23, los comisionados estadounidenses Charles Richard Warren y John Barton Payne, así como los mexicanos Ramón Ross y Fernando González Roa, se reunieron en la Ciudad de México, específicamente en el número 95 de la calle de Bucareli, para alcanzar un entendimiento satisfactorio, entre comillas, entre México y Estados Unidos. Cabe aclarar que ya existían múltiples antecedentes de denuncias y demandas por parte de
individuos y entidades empresariales estadounidenses hacia el gobierno mexicano de los caudillos revolucionarios. Tras múltiples reuniones y discusiones, los tratados fueron ratificados el día 10 de septiembre de 1923 y serían conocidos en el argot popular como los Tratados de Bucareli. Sí, así bien místico. No, yo creo que para este punto podemos llevar los narcosatánicos tratados de Bucareli. No, bueno, pues de satánicos pues no tiene nada, pero pues igual, así es como lo quieren ver. Esos oscuros. Benito Juárez, okay. Es que fíjate de que Benito Juárez vendió la mitad del país y Álvaro Obregón vendió lo que quedaba. Es más, nosotros en realidad somos una colonia americana desde 1877. Sí, solo bueno, si seguimos la línea de esta gente, somos una colonia americana desde hace como 80 años, ¿no? Pero bueno. Somos como Puerto Rico. Y bien, para explicar de qué van los artículos, los leí directamente, como ya dije, del Diario Oficial de la Federación, y los traté de resumir de una manera más ligera y laxa para tampoco estar citando todo el tiempo y que se entienda mejor. Ahora sí, ya para la chaviza. Primero, tenemos que el primer artículo consiste simplemente en el pago de indemnización por los daños sufridos a ciudadanos y entidades estadounidenses durante el periodo de 1910 a 1920. O sea, estos simplemente son los reclamos de granjeros culeros que estaban en el norte del país o empresas petroleras. Granjeros y terratenientes. Lo de siempre. Sí, bueno, simplemente terratenientes porque pues granjeros pues XD. En el segundo artículo prácticamente se discute cómo es de que el gobierno mexicano va a llevar a cabo dichas compensaciones teniendo como principio la buena fe del gobierno y que se dé de una indemnización moralmente obligada y que baste para compensar las pérdidas y daños de los pobres americanos. O sea, prácticamente... Los americanos dando lástima. Sí, prácticamente páguenles su tristeza y daños morales. Es que obviamente, o sea, los incivilizados y para nada, y sobre todo para nada democráticos y mucho menos preparados para pensar por sí mismos mexicanos, atentando contra la obra del hombre blanco, o sea, claro. Bueno. O sea, imagínate, o sea, que vengan y destruyan el progreso. Sí, no, es de que recuerda que Porfirio Díaz trajo progreso y trajo a expertos estadounidenses que los salvajes revolucionarios atacaron. Es que, como decía Random Hearst, todavía no podemos confiar en estos incivilizados salvajes. Bueno, el tercer punto, igual que los anteriores, se sigue refiriendo a las compensaciones, pero es más específico con los casos de destrozos provocados por caudillistas, bandoleros, haciendo hincapié principalmente en el caso de Francisco Villa o Pancho Villa para quien lo quiera llamar así, y que el gobierno por omisión debe responder por ello. O sea, Villa nos hizo la vida imposible en la frontera, chíngenselo por favor. Literalmente. Bueno, literalmente. Bueno, esto no lo agregué, pero prácticamente Villa fue asesinado por estar a favor de la huertista en su rebelión. Pero pues es como que aparte, o sea, no es como que haya sido un plan maestro de Estados Unidos para matar a Villa. Sí, no es o sea, ya era algo interno de que... Lo intentaron y no pudieron. No pudieron, pero pues el intento de asesinato fue por parte de que el güey se puso a favor de la huertista. Bueno, el cuarto punto nos describe cómo se realizarán las comisiones para proceder con la compensación, que parte de la designación de agentes y abogados, así como un proceso jurídico extenso entre ambas partes. O sea, cosas legales. El quinto punto se refiere más que nada a cómo se llevará el registro de reclamaciones y cómo será el proceso de nombramientos de empleados gubernamentales para este proceso. O sea, en resumen, es de que mataron a mi vaca Juancho y pues no, ocupo acá que me paguen 100,000 millones de pesos. O sea, mi vaca, mi perro y mi cosecha de marihuana. Ah, sí, porque en esa época sembraban muchísima marihuana en los ranchos americanos. Mira, me vas a pagar por el triple, ¿cómo ves? Por el triple, es de que recuerda que es por lo de los sentimentales, es de que esa vaca me la heredó mi padre y a su padre su abuelo. Era la vaca de mi mamá. Okay. Era la vaca pinta. Era la vaca sagrada de la familia. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, el sexto más que nada parte directamente de cómo será el arreglo equitativo, entre comillas,
de las dos partes y cómo es de que no se va a rechazar los principios del derecho internacional. Quienes crea que levante la mano. Bueno, quien crea que el derecho internacional es útil, pues pobre iluso. Levante la mano. No se emocionen, no se emocionen, no se emocionen. O sea, todo uno a la vez. Gracias. Séptimo punto. Se limitará solo a establecer el periodo de tiempo que será de 2 años en el cual se presentarán las reclamaciones y estos no pueden extenderse a más de 6 meses de la fecha límite. O sea, solo tienen un periodo para ir y reclamar al gobierno mexicano de sus pérdidas. O sea, como la tesis, pero en este caso te vamos a volver a invadir. Sí, no, o sea, es básicamente como tu tesis de que te dan así un límite de 1 año o 2 para acabarla y si no, pues ya te cargó la verga o si no, pides un aplazamiento de unos meses. Y luego años, y luego centenas. Sí, y luego pides aplazamiento de que, oye, pasé 5 años haciendo la tesis, aquí está. Oye, es que nació mi hija, dame chance. Dame chance. Bueno, chance, Doc. Octavo. El octavo simplemente consiste en que la comisión se haga cargo de cada reclamación, que todas recaigan sobre la misma, así como dar una solución. O sea, en resumen, de que los burócratas se encargan de su trabajo. Y es que lo hacen. Bueno, pues, en el periodo revolucionario creo que pues ni había burocracia establecida. La enorme burocracia de la revolución. Bueno, había burocracia, se llamaba el carranciar. Esa es la burocracia. Sí, la burocracia aquí es la ley de Herodes de los caudillos. La ley del monte. O te chingas o te jodes. Bueno, en el punto 9 simplemente parte de la formación de pago, la cual se llevará a cabo en moneda de oro o su equivalencia entre el gobierno de México y Estados Unidos. Ah, mira, saqueando oro como siempre. Como siempre, o me pagas en oro, me pagas en algo equitativo, lo que es el dólar. El 10º simplemente aclara que cada gobierno pagará su propio personal los gastos de comisión. O sea que si mandaste a Juanito de contaduría a cargo de los tratados de Bucareli, le debes pagar el lunch y pues lo que ocupe. Mira, el lunch, el desayuno del otro día y una cenita. Una cenita y todo eso, ¿no? El 11º y último punto es simplemente referirse al proceso de ratificación de la convención, la cual fue acordada en la Ciudad de México, y cabe aclarar que aunque fueron ratificados, no contaban con validez legal al no ser aprobados por el Congreso de ambos países. O sea, simplemente con esto la ratificación no tiene ningún sentido porque no fue avalado por ningún Congreso. No son válidos, nunca lo fueron. No son válidos. De hecho, ese es el mayor de las pericias de la diplomacia mexicana, o mejor dicho, cómo no pagar ninguna deuda. Nunca, sí, o sea, es de que nunca ratifiques un tratado. Alguien que le pregunte a Peña Nieto cuántos tratados firmó y cuántos ratificó. Sí, o sea, es de que es muy chido que vayas y ratifiques cualquier tontería que te pongan, pero pues no es válido sin ningún congreso o poder legislativo te lo avala, güey. Sí, claro, o sea, mira, obviamente ¿qué es mejor? ¿Algo legal o la palabra? Obviamente la palabra, digo. Pues sí, todos somos caballeros, pacto de caballeros. Mira, o hacemos esto entre palabras, o te doy un pagaré o unos vales de despensa en la Ciudad de México. Unos vales de la Canaco. Ah, no, todavía no existía en ese momento. De la Conasupo. La Conasupo, exactamente. Bueno, para darle un pequeño epílogo al tema, tengo que decir que cuando asumió el poder Plutarco Elías Calles, este último rechazó y desconoció los tratados de Bucareli y redactó una nueva ley apegada a la Constitución, por lo que los propios tratados perdieron toda importancia un año después. Y como anécdota, el embajador estadounidense en México de aquel entonces acusó al presidente Plutarco Elías Calles de ser un comunista provocador, y solo para poner una pequeña cera sobre el pastel, en este punto México se le fue considerado casi el México soviético al abrir la primera embajada de la Unión Soviética en este país. Y fue cuando se implantó el comunismo internacional en el país. Sí, ¿no? ¿Es de que sabías, bro, de que el callismo era comunista? Sí. Obviamente. Bueno, si le preguntamos a un sinarquista, posiblemente hasta para él Benito Juárez era comunista, ¿no? Al sinarquista o básicamente a la mexicana. Bueno, o mira, al PAN, seguramente. O los que firmaron el tratado con Vox, obviamente van a decir todo es comunismo. No, pues sí, o sea, hasta el PAN seguramente va a ver a Juárez como un comunista. Cosa que sí hace, por si se lo preguntaban. Bueno, ahora toca mitos y verdades. Aquí ya les toca a ustedes exponer los puntos que investigar. Bueno, básicamente, pues, o sea, todos los mitos, pues básicamente su mismo nombre es tratado, porque
como ya se había explicado antes, no fueron tratados como tales, sino fueron más bien convenciones en los cuales lo que se buscaba era que Estados Unidos, en primer lugar, reconociera a Obregón, y también que Estados Unidos pudiera asegurarse cosas que la revolución de manera directa o indirecta le había quitado. Cosa cosa que básicamente pues más adelante veremos que pues algunas sucedieron y otras no tanto. Pero en ningún momento fue un tratado convencional, como por ejemplo los tratados que se hacen sobre desarme nuclear ni nada, solamente fue en última instancia un pacto entre caballeros con más o menos legalidad. También otro... David. Pausa, ¿quién va? Ok. 1, 2, 3. Punto 2. Su vigencia hasta actualidad. Se ha difundido que los tratados de Bucareli siguen vigentes hoy en día, y se ha usado esto como excusa para justificar el retraso tecnológico en áreas vitales dentro del desarrollo del país. Sin embargo, como ya mencionamos, estos tratados, al no haber sido ratificados por los congresos nacionales en ningún momento entraron en vigor. O sea, nunca fueron válidos, nunca estuvimos tratados por ellos. Así que incluso hoy en día siguen siendo igual de inválidos que lo fueron hace un siglo. Sí, y de hecho es de que de aquí parten más porque mucha gente acusa de que por esta tontería es de que hubo un rezago tecnológico y no sé qué tanta tontería. Que nos Y de pueden hecho- tener armas nucleares. Es más, Sí, si ustedes... de hecho, o si sea, ustedes, ya si ustedes no es consultan de que, con bro, su... ya existían las armas nucleares en el 23, obviamente. No, es más de que incluso Sí. si consultan con su investigador conspiranoico o cualquier youtuber mediocre, les va a decir eso de que no, es que compa, es que todo es culpa de los tratados de Bucareli, no es como que las autoridades les haya importado 3 cominos el desarrollo del país, o que para ser justo también no te envían dinero. Y eso de que nos prohibieron desarrollar autos, prohibieron desarrollar misiles interbalísticos, como si hubiésemos tenido la oportunidad de hacerlo. No, pues es culpa de ese tratado, no de las autoridades ni de la, en última instancia, pues básicamente economía internacional. Bueno, por mi parte puedo decir que se mantiene una especulación de que los tratados de Bucareli tienen un cierto carácter ocultista, y cuando se refiere a que existen supuestos tratados debajo de la mesa que no fueron publicados y que se mantienen aún ocultos por 100 años y que en el 2023 los van a publicar y no sé qué tanto. O bueno, depende de la fecha que dé tu youtuber de confianza o opinólogo de confianza. Aclaro que lo último lo digo porque la mayoría de fuentes que consultamos fue simplemente chiflados en internet que parten de videos de YouTube. Y que la mayoría, pues básicamente lo que hacen es hacer desinformación y pues ya están pasando un poco de lanza porque pues mucha gente se lo cree inclusive. Sí, incluso hay algunos políticos que de verdad creen que todavía existen esos tratados, que bueno, digo, en papel existen, pero como en ningún momento fueron ni tan extensivos, ni tan ocultos, y mucho menos, algunas cosas no se aplicaron. De hecho, lo único que sí se podría decir que se intentó aplicar, pero al final, otra vez las maravillas de la diplomacia y la burocracia mexicana, es que con los pagos que había, sí se hizo una comisión para ver cuáles pagos, pero al final nunca ni se publicaron ni se separaron o no, que lo más probable es que nunca se hayan pagado, sino con el tiempo se dejaron otras cosas. Y con lo del petróleo, eso sí fue muy fuerte. Calles puso una ley, pero como ya antes una de las cuestiones que habían pedido era que no fuera retroactivo el artículo que habla del petróleo, todo eso se lo dejaron a la Suprema Corte, que por ahí en los años 20 había dicho que no era retroactivo, para que ya después con Lázaro Cárdenas rectificara y al final pues sucedió la expropiación petrolera. Pero todo eso de que el rezago tecnológico de más, eso nunca pasó. Bueno, aquí sigue un punto que a mí me encanta bastante. Es que se tiene la idea errónea de que estos tratados igual le pusieron una restricción a la industria bélica militar y que por esta razón México no ha desarrollado una industria de este carácter durante finales de este periodo revolucionario. Y además de que esto igual es derivante del famoso telegrama que recibió México de la Alemania del Kaiser durante la Primera Guerra Mundial, que es tema para otra ocasión, pero igual que tiene bastante especulación y bastante teoría y bastante desinformación, que ya están pasando un poco de lanza igual ahí. Ahora, en México posrevolucionario ni siquiera había industria. O sea, todo lo que había básicamente se jodió por las luchas revolucionarias, al punto que ni teníamos caminos para comercio.
No había ni siquiera comida. ¿Cómo estaba va a haber destruido. industria militar? Nos Hasta tomó Estaba años. destruido, Sí, totalmente. o sea, nos tomó años volver a tener una industria interna hasta la época del PRI, o sea, no sé de qué hablan aquí. Incluso eso de que, por ejemplo, algunos dicen que es que nos permitieron desarrollar aviones, de que, bueno, los aviones tardan Es muchísimo, que mucho nada se para construir. producía. El armamento y todo eso se lo compramos a Estados Unidos. Estados Porque Unidos, recuerdo que Alemania, incluso Obregón le compró a Estados Unidos unos aviones para bombardear a los yaquis. a los yaquis Sí, y sí. también a los telahuartistas, de hecho. Ujú. Bueno, el quinto punto que tocamos es redundante respecto al anterior, pero hay que resaltar la importancia porque se jode mucho sobre esto. Los tratados de Bucareli no contemplaron específicamente nunca el petróleo. Se contempló reparaciones a los propietarios que, por indirectamente, eran petroleros. Nunca se trató como tema central dentro de los tratados de Bucareli. El pleito con las petroleras estadounidenses vendría más adelante con el clásico no querer pagar impuestos. Cosa que obviamente no le gustó a Calles y de hecho fue que incluso cuando llegó quitó muchas concesiones e incluso hubo que pues igual ya se mencionó, zafarrancho diplomático en donde acusaban de México de ser parte de la Unión Soviética, porque curiosamente México fue uno de los países en tener embajada con la Unión Soviética, porque el primero en reconocerlo fue Reino Unido. Así como un dato curioso. Bueno, igual es Sí, es porque Obregón quería aplicar una nueva ley financiera y cobrarle impuestos a las petroleras para pagar la deuda externa con el propio dinero que pues estaban aquí los cabrones utilizando. Que Es que cobrar bueno, impuestos sí es comunista. esto ya serviría para poner los cimientos de la posterior solución que daría Cárdenas con esta operación, ¿verdad? Pero pues es bonito mencionarlo. Es que de hecho incluso aunque hubiese, digamos, los tratados de Bucareli empezaron y terminaron con Obregón, pero en caso de que se hubiese extendido, solamente fue hasta Cárdenas, porque fue quien dio un punto final a lo del petróleo. Además de que, de hecho, México como tal sí tiene industria bélica. Obvio, no se puede compararle a una superpotencia porque apenas y teniendo que los años 40 se había tenido apenas 17 años de paz, porque pues, bueno, ni siquiera eso, apenas 10 años de paz, porque pues aparte de la rebelión de la Huertista hubo la Guerra Cristera que también desbasó a todos nosotros. Pero industria bélica sí hay, actualmente hay. O sea, puedes checar en tu museo militar de confianza y vas a ver todo lo que se ha desarrollado. No, sí, actualmente sí hay una industria que se empezó a gestar desde hace ya unas décadas, pero sí hay industria interna en México militar. O sea, tiene hasta su propia producción de armas. Tanto armas, es más, incluso nosotros producimos nuestras propias balas, armas y ya vehículos. Ya hay mucho. Algo así anecdótico cuando hice mi servicio militar, me tocó ver uno de los tanques que estaban ahí reparando en la zona militar del Estado de México. Sería genial. Además, incluso ya tenemos nuestros propios dones, pero pues obviamente todo eso cuesta y pues nuestro país no está, ni en esa época ni hoy, está tanto en condiciones de poder gastar mucho dinero. Nunca como Estados Unidos. Nunca con Estados Unidos, ni Reino Unido, ni cualquier potencia que tú te guste investigar o larpear. Bueno, en el sexto punto de estos mitos es que el principal problema, que es el general de todo, es de que la mayoría de las personas que consultamos para esto utilizan el tema como un chivo expiatorio para cualquier situación en el siglo XX, que ya sea que la industria mexicana ha sido desfavorecida en el sector ya sea ferrocarrilero, industrial, tecnológico, incluso alimenticio y agrario. O sea, todo esto responde directamente a casos aislados y completamente diferentes y que ya es dependiendo de la función de gobierno de otros presidentes de la República. O sea, no estén diciendo de que los tratados de Bucareli siguieron vigentes. Eso ya lo sentimos hace como unos minutos. Es más, por último... Además, incluso, digamos, con industria sí hubo, digamos, de hecho, gracias a... el único punto en donde sí tuvimos mucho dinero para industrializarnos fue con esto de la sustitución de importaciones en los 40, ya que pudimos abrir nuestras propias de alimentos, incluso tanto zapatería, calzado y demás. O sea, sí hubo para poder modernizarse, pero obviamente de por sí por el carácter que siempre hemos tenido de no ser beligerantes, pues para la industria militar nunca se ha puesto, pero como tal, bueno, siempre ha habido. Hay una sencilla respuesta a esto y se llama neoliberalismo, lo cual se atrasó completamente a la industria de tecnología en México, pero porque es un tema aparte. Y por último encontramos el tema favorito del
esto. El doctor Alfredo Jalife. Ay, prominente libanés. Mira, les juro que personalmente sí me aventé sus conferencias, lo hice. Me aventé como 3, 4 conferencias sobre el tema en la cual hablaba sobre la industria y historia. Y es un poquito raro con Jalife, porque el tipo así que como que comienza así hablándonos de que no, chavos, que es de que fíjense que existe acá una conspiración, y es de que yo tengo aquí un amigo dentro del ejército y un amigo acá dentro de la política que me hizo de que sí hay tratados secretos. O sea, prácticamente Jalife está en este plan de decirte de que él es el único sujeto que ayuda a los tratados de Bucareli y Los Pinos, seguramente. Y pues de ahí se saca sus maromas mentales para justificar cualquier cosa que diga en geopolítica. Sí, digo, no es como que México haya tenido, o sea, acceso a esos que incluso esté. Es más, incluso si ustedes quieren, pueden consultarlo, tanto en sitios oficiales como en otros. Ahí están los tratados de Bucareli, no son ni para nada secretos, ni para nada ocultos. Y las cláusulas, es más, las cláusulas secretas se publicaron tanto en el Diario Oficial de la Federación. Así que tan secretos no fue. Nunca lo pretendieron. O sea, nunca lo pretendieron, pero pues según Jalife tiene un amigo reptiliano, masón, judío de algún planeta lejano que le dio los tratados en secreto. Es más como una anécdota. Es más como una anécdota. Ustedes cuando ponen tratados de Bucareli podrán ver que en la sesión de congreso en donde se premian con los premios Belisario, que son básicamente por la excelencia, ya sea cultural, política, económica. Hay uno que se dio a un diputado que se opuso firmemente al... O sea, bueno, que mal llamados tratados de Bucareli, que incluso, según quien lo propuso fue alguien del PAN, fue asesinado por ello. De hecho, si ustedes ahí mismo ponen tratados de Bucareli y ponen Congreso de la Unión, ahí les va a aparecer ese ganador de la Belisario Domínguez, porque se opuso a esas convenciones que, obviamente, de cierta manera sí son humillantes y para nada aceptables, pero ya sabemos que al final no se aplican. Bueno, puse este punto de Jalife porque es muy importante, ya que él sí está manipulando a los nuevos académicos de las universidades y les mete esas ideas extrañas. O sea, no es la primera vez que me ha tocado escuchar a alguien que se pone así en plan de jalifista a sacar conspiraciones de la manga bien bizarras. O eso de que yo le creo al doctor Jalife. Bueno, ¿y por qué no investigas tú? No, es que yo le creo al doctor Jalife. Yo le creo al doctor Jalife. Un ignaro como tú nunca comprendería el calibre intelectual del doctor Jalife. Ojo, no lo estamos descalificando como académico, pero ya se está pasando de vega con lo que se está inventando en sus... Todavía. En general. Todavía, ¿no? O sea, el tipo tiene su mérito. Ok. Así que bueno, pues estos fueron los tratados mal llamados. Ahora ya pueden decir, cuando vayan a alguna cena intelectual, pueden decir, querrás decir los mal llamados tratados de Bucareli. Este fue pues el episodio. Esperemos que les haya gustado y esperamos vernos pronto. Muchas gracias y buenas noches.